En el fondo de un muy profundo barranco marino, donde apenas llegaba la luz del día, solía vivir un pequeño pueblo de criaturas de barro y piedra, de 1 metro de altura y con ojos de cristal brillante, color naranja. Ellos cazaban peces y recolectaban plantas marinas para alimentarse, y vivían en pequeñas cuevas cavadas por ellos mismos, a las que agregaban solamente una puerta de piedra. Uno de ellos se llamaba Rocus, un joven y hábil cazador, famoso por tomar acción antes de tiempo. Era conocido por ser muy amable y bastante ingenioso, además de apresurado. Vivía por la base del barranco, en un lugar un poco más pequeño de lo habitual para alguien que vive solo, pero no le molestaba en lo absoluto. Un día volví a casa después de una jornada de cacería, con un saco lleno de presas para abastecerse. Cuando estaba a punto de cruzar la puerta, pisó algo y se agachó para ver de qué se trataba. Era una punta de lanza rota, pero se veía diferente a las que ellos utilizaban, además de ser un material distinto. Él estaba cansado. Lo último que quería hacer era investigar un posible juguete. Dejó el objeto al lado de la puerta, entró a su casa y concluyó con su día. Parecía una casualidad, pero volvió a pasar. Otra punta de lanza cayó junto a su casa mientras salía hacia su trabajo. Esta vez pudo ver que había caído desde arriba. Volvieron a aparecer objetos, algunos distintos, pero sucedió varias veces. Además, durante su trabajo y en el transcurso de ahí a su casa, escuchaba a una que otra persona afirmar lo mismo, y la mayoría de ellas vivían en la base del barranco o muy cerca. Rocco siguió ignorándolo durante unas pocas ocasiones, hasta que se volvió molesto tener que limpiar tanta basura que caía frente a su casa. Sin saber por qué caían todos los objetos extraños, decidió ir con los líderes del pueblo para informar lo sucedido y buscar una solución a todo esto. De esa forma, una mañana, caminó hasta la casa de los líderes, la más grande del pueblo. Cuando llegó a la puerta, tocó y esperó un momento. Uno de los líderes salió, el más joven de ellos, y lo recibió diciendo: «Hola, Rocus. Qué gusto verte por aquí. ¿Qué necesitas?». Quería preguntarle si están enterados de las cosas que están cayendo por la base del barranco, respondió. «¿Tú también has visto esos objetos?», preguntó el líder. «Sí, los he visto». «Vaya, entonces sí se trata de algo frecuente», afirmó el líder. «Estamos planeando una reunión para hablar sobre eso, y aprovechando que estás aquí, te invitamos por adelantado». Horas después se lanzó el aviso a todo el pueblo sobre la reunión del siguiente día, donde se dio a conocer a todos sobre el problema que presentaban. Había personas a las que no les agradaba la caída de aquellos objetos, debido a lo molesto de su limpieza. Otros estaban intrigados sobre su origen, y además de quienes recién se enteraban, había quienes estaban interesados en buscar una respuesta, y Rocus era uno de ellos. Con el paso de los minutos, todos comenzaron a unirse al grupo de los interesados, pero los líderes reconocían que el desconocimiento involucraba un posible peligro. Subir suponía escalar el barranco, y al no poder nadar, sería peligroso caer desde tal altura, y sin contar que podrían ser arrastrados por la corriente. No tenían ni la más mínima idea de quién o qué estaba arrojando dichos artefactos. Los líderes terminaron con la reunión diciendo que pensarían qué hacer en privado y que en los próximos días darían a conocer un plan para lidiar con ese problema. Todos se fueron y continuaron con sus labores diarias, aunque no habían perdido el mínimo interés por saber qué había allá arriba. Rocus tampoco había perdido la curiosidad. De vez en cuando daba vistazos hacia arriba, hacia el lugar del cual no sabían nada. Cada vez que daba con una presa, miraba el barranco. Cada vez que afilaba su lanza, miraba la tenue luz sobre él. Cada vez que charlaba con sus amigos, ellos terminaban hablando sobre lo que pensaban que estaría allá arriba. Algunos pensaban que eran objetos de sus antepasados, que habrían flotado y que recién estaban volviendo al fondo. Y otros creían que había más como ellos, viviendo en grandes cuevas en la pared del barranco. No era posible verificar sus hipótesis si no lo veían con sus propios ojos, pero solo podían esperar por la palabra de los líderes.
Pasaron los días, y además de no haber actualizaciones del tema, los líderes comenzaban a incluso evadir las preguntas. Algunas personas estaban olvidando lo que había ocurrido, y además, los objetos se volvían cada vez menos frecuentes. El interés se desvanecía, pero la curiosidad de Ruckus no se marchaba. Comenzaba a pensar en el hecho de que nunca había ido muy lejos del pueblo, ni siquiera en los eventos de cacería importantes. Jamás había escuchado cualquier cosa de lugares fuera de sus límites normalizados, y aun con el incentivo de investigar los artefactos, nadie estaba interesado en buscar una respuesta por sí mismo. Era una oportunidad de conocer algo más, incluso si eso significaba ir en la dirección menos esperada, hacia arriba, hacia algo nuevo.